Saludos a todos. Mi nombre es Nidia María Rincón Villamizar, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Mi ponencia en el día de hoy está relacionada con mi tesis doctoral en su primera fase, denominado Lineamiento Estratégico de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, constitutivo de una política en el ámbito universitario, para lo cual se plantea como un objetivo general teorizar acerca de un lineamiento estratégico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera que va a constituir una política en el medio universitario, ya sea regional o nacional, pues la formación que se imparte en los idiomas extranjeros debe responder de manera directa a esos requerimientos de desarrollo profesional, académico y social que impone el mundo actual, ya que existe la necesidad de comunicarnos, de relacionarnos en un contexto global. Y hoy en día precisamente la lengua universal es el idioma inglés. Pero sin embargo se encuentra que frente a estas exigencias aún existe una brecha digital en la educación colombiana. El marco teórico se desarrolla de las teorías cognitivas y teorías comunicativas de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera, del currículo de los lineamientos estratégicos de la lengua extranjera inglés en el contexto internacional y nacional. Por lo cual se ha podido identificar ya unas categorías partiendo de este marco teórico como cuáles: la epistemología de la lengua inglesa, el currículo de inglés y el contexto cultural. La metodología se enfoca desde lo cualitativo con un tipo de investigación de estudio de caso que contempla obviamente la naturaleza del estudio y como método la hermenéutica textual, el análisis de contenido y la teoría fundamental. La recolección de la información se hace por medio de la entrevista, la observación, el grupo focal y el análisis documental. Uno de los resultados que se espera obtener es que se genere conocimiento en el discurso de la política de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, también en el currículo de inglés. Esto podrá abrir un espacio para que otras instituciones universitarias de la región y el país tengan un insumo en el campo de políticas de bilingüismo y políticas de inglés y que mejore precisamente el uso del idioma. Una de las conclusiones parciales aquí sería que el inglés, por ser una lengua franca o lengua franca, como dicen algunos autores, pues ha trazado la política de enseñanza de las lenguas extranjeras en toda Latinoamérica. Además, ¿qué planteamos como problemática para desarrollar este trabajo? Bien, partimos del escenario de la globalización como pues requerimos de una comunicación en un lenguaje universal, como lo dijimos en un principio, donde algunos factores que tienen que ver con la educación, como la calidad educativa y la competitividad a nivel de la educación, pues se ha vuelto exigencia no solamente para estas instituciones, sino que viene desde la UNESCO, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo número 4. La OCDE también traza algunas políticas de lengua extranjera, el marco común europeo de referencia, que es sobre el cual Colombia se basa en sus políticas de bilingüismo y de inglés. Y además de eso, los estándares de la sociedad americana para la enseñanza del inglés. Entonces, ¿qué sucede? Desde el ámbito de la educación y la pedagogía se ve con preocupación cómo se han generado muchas políticas en lengua extranjera, particularmente en el inglés, pero los resultados no han sido los mejores. Se ve que hay ciertos problemas en la enseñanza del inglés desde la práctica pedagógica de los docentes. Algunos docentes pues siguen con algunas metodologías tradicionales que no llevan a que el estudiante desarrolle la competencia comunicativa. También se hace uso más del español en la clase que del inglés. Entonces, todo esto son factores que no dejan que el estudiante muchas veces se motive a aprender este idioma. En otro aspecto también el currículo de inglés tiene que ser transversal a los currículos existentes en las instituciones educativas. Y esto tanto a nivel nacional como local,
y ya a nivel local en la Universidad Francisco de Paula Santander, pues ha abierto una brecha frente al aprendizaje de este idioma. Entonces lo vemos y las estadísticas no mienten, ¿no? Aparece, por ejemplo, que en la primera figura, ¿cuántos son los hablantes nativos y no nativos en el mundo? ¿Y dónde está Colombia ubicada en esa proficiencia del idioma? Bueno, como idioma universal, el número de hablantes de inglés crece cada día. Los nativos que están en azul oscuro, vemos cómo son aproximadamente más de 350 millones de hablantes nativos, de los cuales también hay unos hablantes que son los hablantes de segunda lengua o lengua extranjera, que llegan a los 1.500 aproximadamente hablantes de la lengua. Pero sin embargo, aquí en el país observamos cómo Colombia todavía está en un nivel muy bajo. Solamente está superando la media alta Argentina, porque si el panorama de Latinoamérica son pocos los países que un nivel alto a un nivel medio, Colombia debería estar ya en un nivel medio con todo el compromiso que ha tenido las políticas de bilingüismo en el país. Sin embargo, esto es lo que nos lleva precisamente a repensar qué está sucediendo y a reflexionar qué está sucediendo con la política de bilingüismo, la política de inglés en el país. ¿Qué objetivos se han trazado fuera del objetivo general que es teorizar un lineamiento estratégico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera que constituye una política en el medio universitario al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta? Entonces, unos objetivos específicos como construir un marco teórico de la lengua inglesa como propuesta de los lineamientos constitutivos, precisamente para el lineamiento estratégico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el ámbito universitario. Analizar el proceso de enseñanza de la lengua inglesa y la situación actual desde la perspectiva del docente de la UFPS. Diseñar una propuesta curricular para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el ámbito universitario y establecer los lineamientos estratégicos hacia una política del inglés como lengua extranjera en el contexto de la universidad. Y las cosas, aparece un cómo desarrollamos este trabajo, la metodología. Se parte de un paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo, una investigación que es estudio de caso, porque se va a contextualizar en la Universidad Francisco de Paula Santander, los métodos de hermenéutica textual, análisis de contenido y teoría fundamental, precisamente porque se va a generar una teoría para el lineamiento estratégico, identificar esos elementos que la van a constituir y que van a servir más adelante a otras instituciones de la región y el país. Los informantes clave, docentes de inglés, estudiantes de pregrado de la asignatura inglés y estudiantes de posgrado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Las técnicas, la entrevista, la observación, el grupo de discusión y el análisis documental. Resultados parciales. Efectivamente existe una brecha lingüística frente al aprendizaje del inglés en Colombia, lo cual se evidencia en el bajo nivel de proficiencia del idioma. Y de instituciones como el EF encontró en el año 2021 que Colombia ocupa el puesto 81. Recuerden la diapositiva anterior. Estamos en un nivel bajo de 112 países. Es decir, que no hemos mejorado. Pero esto ha llevado a que precisamente se indague qué está sucediendo. La falta de compromiso, por ejemplo, de algunas instituciones de educación superior con las políticas de bilingüismo, pues no son sólidas y esto conlleva al incremento de la baja competencia comunicativa del inglés de los estudiantes. Esto lleva a incidir en la calidad educativa de las universidades y en la competitividad de los profesionales en el escenario global. Al inglés no se le ha dado la transversalidad en el currículo. Comúnmente el idioma se integra como una asignatura más, queda como una asignatura ahí en el plan de estudio, en la malla curricular, pero muchas veces se desconoce el diseño curricular acorde con el contexto universitario, con la carrera, con lo que los estudiantes quieren y necesitan. Y pues obviamente esas condiciones en el medio no son favorables. Esto va a incidir en el desempeño de la competencia comunicativa de la lengua inglesa.
Precisamente Araujo nos dice que no se concibe un profesional monolingüe en un sistema educativo del siglo XXI, en el que es evidente la necesidad de la apertura a las lenguas y a las culturas. Sí, porque los profesionales nuestros tienen que ser profesionales del contexto global. La movilidad internacional también es otro de los aspectos que vemos como mayoritariamente le tienen un poquito de pavor al idioma inglés. Entonces las personas hacen su movilidad, profesionales y docentes y estudiantes, mayoritariamente a países iberoamericanos. Entonces eso tampoco es un factor que favorezca mucho a las universidades. Por otra parte, las políticas y programas de lengua extranjera en relación con la enseñanza del inglés no han tenido el éxito que se esperaba. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Inglés de 2015-2025, debido a la falta de la contextualización de las pedagogías y de las metodologías utilizadas en muchas instituciones en el país. Como dijimos, siguen con aquella enseñanza tradicional, donde también en muchas instituciones públicas hay muchos vacíos, mucha falta de conectividad y de algunos materiales que ayudan mucho al aprendizaje y a la enseñanza del idioma. El éxito de un programa para la enseñanza del inglés, cualquier lengua extranjera, es el enfoque que se le dé y el propósito de formación que tenga con los estudiantes y profesionales. Siempre se habla de la enseñanza del inglés como una segunda lengua en los currículos. Vale aclarar acá que si se enfoca en este sentido, sería para usuarios como lo dicen los estándares. Como segunda lengua sería imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales, educativas, pero en el país no es así. Entonces, por eso estamos hablando de un enfoque de lengua extranjera, donde se está formando a los estudiantes en el aula, se está formando en el ambiente donde él mismo regula su aprendizaje y donde los docentes tienen que hacer lo correspondiente con la metodología y las estrategias que tengan. Finalmente, concluimos parcialmente en este trabajo que el escenario de la educación colombiana actualmente requiere que la formación de los estudiantes y de los profesionales y en general de sus ciudadanos en cualquier nivel de educación desarrollen eficazmente competencias lingüísticas y comunicativas en una lengua extranjera como el inglés. Es decir, que haya una bilingüalización de la educación colombiana. Si no, no vamos a lograr llegar a un nivel alto, porque factores como la globalización de la economía, las exigencias del mercado mundial, de las relaciones multilaterales, de la sociedad del conocimiento, de la ciencia, de todo lo que son las TIC, la comunicación, la comunidad académica, pues ya se convierten en un factor de calidad clave en la educación para establecer escenarios de cooperación, investigación, movilidad académica y comunicación, entre otras culturas. Algunas universidades deben tener en cuenta que sus programas académicos implementen los diseños curriculares integrando la lengua extranjera como el inglés con la metodología adecuada. Y finalmente, el inglés como lengua franca ha trazado las políticas de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, las referencias bibliográficas de este trabajo.